Muy bien, muy buenos días, queridos alumnos. En esta grabación vamos a compartir en el día de hoy acerca de lo que tenemos por delante, que es el Evangelio de Juan. Hace poco terminamos de estudiar lo que son los evangelios sinópticos y vamos a continuar hoy hablando acerca del Evangelio de Juan. Eh, Como ustedes ya habrán visto en el video anterior, el pastor Salvador nos dio un gran resumen del Evangelio de Juan y espero de que esa sea la base que nosotros tengamos para poner la información sobre el Evangelio de Juan, y también tenemos el libro de Benguer para poner también información acerca de lo que es el Evangelio de Juan, y así hacer el cuadro comparativo. En esta oportunidad lo que yo voy a hacer es una especie de cuadro comparativo, solamente que yo estoy tomando como punto de referencia el Evangelio de Juan, pero con este video lo que pretendo para la clase es que ustedes puedan tener un ejemplo de cómo se hace un cuadro comparativo. Entonces, bueno, la idea es que puedan ver como dice ahí en el Evangelio de Juan, las similitudes entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Entonces, en el sentido de que vamos a hacer un contraste en algunos puntos importantes para poder hacer cosas que tienen en común y cosas que tienen diferencia. Eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo para el día del martes que nos veamos. O sea, van a tener que hablar acerca de las similitudes, las diferencias. En este caso yo estoy haciendo énfasis en el Evangelio de Juan. En el caso de ustedes, lo que van a tener que hacer es el énfasis. Si eligen los 4 evangelios, van a tener que hacer el énfasis en los 4 evangelios. Es decir, dar una perspectiva de cada uno de los evangelios, como lo voy a hacer ahora yo del Evangelio de Juan, y contarnos acerca de la diferencia con respecto a los otros evangelios sinópticos. Así que, bueno, las similitudes que tienen con los evangelios sinópticos, que son muchas, por eso se llaman evangelios sinópticos, y también la diferencia. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. La introducción general, el contexto del estudio. Cuando hablamos de lo que es el Evangelio de Juan, tenemos que notar ciertas cosas, que hay una diferencia notable con respecto a su enfoque y estilo. Como dice ahí, también comparten ciertas similitudes que nos permiten establecer conexiones entre ellos y comprender mejor la figura de Jesús y su mensaje. Pero pareciera una contradicción, porque en el sentido de que el Evangelio de Juan está dentro del contenido de los 4 evangelios. Es decir, tiene la misma estructura de los evangelios. Por lo tanto, el Evangelio de Juan comparte las mismas características, hablando acerca de la vida y varios aspectos que vamos a ver después. Pero en otro sentido, el Evangelio de Juan es completamente diferente, y eso es lo que lo hace único. Eso es lo que hace que esta figura del Señor Jesucristo resalte. Entonces, como dice en el enunciado, aunque son evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan presenta diferencias notables. Es decir, van a estar clasificados dentro de la misma categoría de lo que son los evangelios, pero van a tener una gran diferencia, y esto hace que esa diferencia potencie la figura del Señor Jesucristo y pueda darnos una mejor perspectiva. Antes de avanzar, es importante aclarar que cada una de las figuras que nosotros vemos tanto en Mateo, Marco, Lucas y Juan,
es una visión conjunta del Señor Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando hablamos del Evangelio y específicamente hablando del Señor Jesucristo como la persona principal de lo que son estos relatos, uh, nosotros tenemos que entender la perspectiva del enfoque. Es decir, estamos enfocados en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que nosotros vamos a leer nos va a conducir, nos va a llevar, nos va a motivar a aprender y caminar, como veíamos en la materia anterior, ¿no? Vida de Cristo, o sea, ir caminando con Él, ir entendiendo cada uno de los aspectos de su vida. Y esto es lo fabuloso de esta diferencia. ¿En qué sentido? De que imagínate que con esta diferencia, aún así pertenecen al mismo conjunto. Es decir, ¿cómo puede ser de que algo que sea diferente pueda entrar en la categoría de los evangelios? ¿Por qué no Hechos, que es la continuación de Lucas, estuvo también, está bien añadido también a estos evangelios? Porque el motivo de Hechos, si bien es complementario al de Lucas, hablando del primero y segundo tratado, en un sentido del propósito por el cual se escribió, entra perfectamente en la clasificación de los evangelios que nos hablan del Señor Jesucristo. Entonces, en esta introducción general cabe destacar la importancia de lo que es el enfoque de los evangelios sinópticos, y es contrarrestado con el enfoque de lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a encontrar de estas similitudes y vamos a encontrar de estas diferencias. Así que bueno, vamos a proseguir en este estudio. Lo bueno es que ustedes van a tener ahí este PowerPoint que yo tengo acá, y la idea es que en la medida que vayan ustedes mirando este PowerPoint puedan mirar el video y puedan ir haciendo sus anotaciones. Van a tener exactamente lo mismo que yo tengo en pantalla, ustedes lo van a tener ahí. Así que bueno, espero de que a pesar de que me están viendo por medio de una pantalla, nada, el estudio pueda verdaderamente ayudarles en lo que es esta visión de lo que es el Evangelio de Juan. Así que vamos a avanzar. Muy bien, en esta diapositiva vamos a examinar las principales similitudes que hay con respecto al Evangelio de Juan y lo que son los evangelios sinópticos. El más importante que sale ahí, que es el tema común, los temas comunes, dice un mismo personaje central, y creo que es parte de lo que recalcaba anteriormente, ¿no? Tanto los sinópticos como Juan tienen a Jesús como figura central y protagonista de sus narraciones. Ambos presentan a Jesús como maestro, un sanador y sobre todo como el Mesías enviado. Nosotros estamos en la clase de panorama de lo que es panorama del Nuevo Testamento, y tenemos que entender, bueno, ya vimos una descripción panorámica con respecto a lo previo, lo que es la política, la cuestión social, pero ¿saben qué es importante ahora destacar? O sea, el hecho de cuál es la idea con el cual se hicieron estos relatos de Jesús. Ya vimos un poco en la clase pasada de que varios habían intentado poner en orden las cosas, como dice en Lucas, que nosotros habían sido ciertísimas, y había muchos errores, muchos de ellos por desconocimiento, pero otros eran desviaciones a la doctrina, la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo, lo cual llevó a estos seguidores, y en este caso a un discípulo directo de Juan, a escribir acerca del Señor Jesucristo. Entonces,
es importante que nosotros podamos entender la idea central. La idea central es rescatar o resaltar la persona del Señor Jesucristo. Y en ese sentido es porque es por lo que, ¿cómo decirlo? Guardan mucha similitud lo que es el Evangelio de Juan contra los sinópticos, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Resaltar la figura de Jesús es fundamental para que nosotros podamos entender el panorama del Nuevo Testamento. Y no solamente del Nuevo, se reúnen todos los puntos ahí, en todo lo que es el Antiguo Testamento, las promesas del cumplimiento, y todo eso se une en lo que es los evangelios sinópticos. Continuando con los eventos claves que marcan la estructura de los evangelios, dice, a pesar de las diferentes perspectivas, encontramos algunos eventos comunes en todos los evangelios, como lo es el bautismo del Señor Jesucristo. Señor Jesús dice, su ministerio público, la última cena, su crucifixión y resurrección. Esta estructura es fundamental para que pueda entrar en la categoría de lo que son los evangelios. O sea, mientras hable acerca del bautismo del Señor Jesucristo como el inicio de su ministerio público, que es lo que hizo durante ese ministerio público, la última cena, las últimas ordenanzas y crucifixión y resurrección. Cada uno si vos te fijas, los 4 evangelios mantienen esta misma estructura, estos mismos eventos, son puntos claves y son lo que hacen que el evangelio de Juan no esté no pertenezca a los libros históricos del Nuevo Testamento ni a las cartas doctrinales. Esta estructura es lo que es la principal. Después, las enseñanzas de Jesús. Si bien hay un estilo diferente en el Evangelio de Juan, pero siempre se recoge lo que es las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte de Mateo y el Yo Soy de Juan. Aunque el énfasis y la forma de presentar la enseñanza varían, el núcleo central del mensaje de Jesús se mantiene. En ambos, aunque la forma de presentarlo sea diferente, las enseñanzas de Jesús suelen ser el tema central. ¿Se acuerdan que era lo que estuvimos viendo la clase pasada? Cuando intentábamos ver lo que es los evangelios sinópticos, es decir, bajo una misma perspectiva, lo que se quería recolectar son los hechos del Señor Jesucristo y sus enseñanzas, o sea, lo que vivió, lo que hizo con lo que enseñó. Esos son dos elementos importantes que están a lo largo de todo el Evangelio, de los 4 Evangelios, solo que explicado de diferente manera. Y bueno, también tenemos que destacar que los propósitos de fe, cada uno de los evangelios tiene como finalidad el hecho de hacer crecer nuestra fe. Dice, tanto los sinópticos como Juan presentan a Jesús como Hijo de Dios, aunque cada uno lo hace con matices diferentes o distintos. La fe, el propósito de fe es ampliamente reconocido. Por ejemplo, en el final del Evangelio de Juan, dice que él se escribió todo esto para que creáis en él y que tengas vida en su nombre. Es decir, el propósito de fe es fundamental, también es otro de los objetivos principales que tiene cada uno de los evangelistas. No es una simple biografía, sino que esto marca un antes y un después para que nosotros podamos creer en él. Los evangelios hacen eso, es como que parten la historia en dos.
no porque los evangelios lo hagan, sino porque de quién están hablando, del Señor Jesucristo, el que partió la historia en dos. Hay un antes y un después de él, y los evangelios son el relato histórico de lo que esto representa. Así que bueno, hablando de las similitudes, podemos captar de que las principales similitudes son un mismo personaje central, que es el Señor Jesucristo, eventos claves, la estructura, ¿verdad?, del bautismo, ministerio, la última cena, su crucifixión y resurrección, las enseñanzas de Jesús, aunque explicadas de manera diferente, se desarrollan, por, como dice ahí el ejemplo, ¿no? En Mateo voy a encontrar el sermón del monte, pero en Juan lo voy a encontrar como el discurso del yo soy, o los 7 yo soy que salen en el Evangelio de Juan. Y la fe en Jesús es algo que comparten cada uno de los 4 evangelios. Muy bien, queridos alumnos, bueno, me estoy acostumbrando a esto de los videos. Creo que hace mucho que no hago un video así. Estoy más acostumbrado a estar ahí en vivo, face to face. Pero bueno, vamos ahora con los videos esto para que podamos para que podamos ver. Ya establecimos las similitudes entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Ahora vamos a hablar acerca de sus diferencias. Lo primero que podemos decir con respecto a su diferencia es el estilo narrativo. Si bien los dos son, los 4 mantienen un estilo narrativo, los evangelios sinópticos, dice, son más narrativos y históricos, mientras que el de Juan tiene un enfoque más introspectivo y teológico. Utiliza el recurso de los discursos del Señor Jesús como la base de sus enseñanzas. Es decir, ambos cuentan los 4 cuentan la historia del Señor Jesucristo. En los sinópticos tenemos la misma estructura, pero en el Evangelio de Juan lo hace diferente, cuenta la historia del Señor Jesucristo. Es decir, cuando hablamos de historia del Señor Jesucristo, nos referimos a los 2 elementos importantes, lo que hizo y lo que enseñó. Pero el estilo narrativo del Evangelio de Juan es diferente porque es un discurso. Da la idea es como que si Juan hubiera tomado el extracto de las homiléticas del Señor, es decir, sus predicaciones, lo que él habló en público, y lo traduce tal cual esos sermones se dieron. Es muy notable que el Evangelio de Juan tiene eso de hablar acerca del discurso o de la palabra. De hecho, tiene mucho que ver con su introducción. Cuando vemos en Juan 1 habla acerca de que el verbo era la palabra era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, la diferencia es en el estilo narrativo. Por así decirlo, o para ponerlos en términos más simples, el Evangelio de Juan es un discurso de lo que el Señor Jesucristo enseñó, y los evangelios sinópticos son más narrativos e históricos y comparten una misma base. Así que en cuanto a diferencias, esa es la más. Otra diferencia notable que tiene bueno, lo que estamos estudiando, esta comparación, este cuadro comparativo, es que Juan presenta a Jesús como el Logos divino, a diferencia de los sinópticos que se centran más en su realeza, el servicio y humanidad, hablando acerca de Mateo, Marcos y Lucas, que enfatizan el hecho de que el Señor Jesucristo es Rey, en Marcos que Él es siervo, y en Lucas que Él es el hombre perfecto. Es decir, dice, aunque es de aclarar que su deidad es ampliamente declarada en todos los evangelios, o sea, no le pertenece a un solo evangelio, no le pertenece solo al Evangelio de Juan,
el hecho de que de presentar a Jesús como Dios. Lo que está queriendo decir esta afirmación es que su énfasis central es presentar a Jesús como Dios. No es que los otros no lo presentan como Dios. Sí los presentan como Dios, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, cuando habla acerca de que el Señor Jesucristo es el Señor que iba a venir, y muchas referencias al Antiguo Testamento que lo centran a Él como el Señor. No significa, pero eso no significa que sea el énfasis de Marcos, de Mateo o de Lucas. Ah, el énfasis principal de Juan es presentarnos al Señor Jesucristo como Dios. Y también porque, bueno, obviamente iba dirigido hacia otro público, ¿no? A toda los seres humanos, por así decirlo, tanto judíos como gentiles, a todo el mundo. Dice, los sinópticos tienen un estilo más narrativo biográfico, mientras que Juan utiliza un lenguaje más simbólico. Esto es muy notable en el Evangelio de Juan. ¿En qué lo notamos? En los 7 yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan continuamente nosotros vamos a encontrar diferentes elementos teológicos que él lo va a desarrollar a lo largo de los discursos que él da. Entonces es importante tener en cuenta de que Juan desarrolla conceptos teológicos, de que él los amplía, los explica y de alguna manera lo tiene como objetivo presentarnos al Señor Jesucristo, su deidad, pero con estos elementos. Bueno, y para finalizar esto de las diferencias, una de las que más podemos destacar, que estuvimos estudiando ampliamente la clase pasada, tiene que ver con las fuentes, ¿no? Estuvimos viendo ahí el problema sinóptico y llegamos a la conclusión que la teoría más probable o la más aceptada tiene que ver con la teoría de las dos fuentes, y eso ha servido para escribir lo que son los evangelios. Cuando nos enfrentamos a Juan, podemos decir de que mucho del material que él nos da es, es directamente de lo que él aprendió del Señor Jesucristo. Ah, eh, Hace poco un joven me preguntaba por qué dentro de los 12 discípulos que el Señor tenía, en 3 de ellos es donde más intimidad tenía. Bueno, yo le comentaba a este joven que para mí, en lo personal, por qué el Señor Jesucristo invirtió más tiempo en algunos, y en este caso en Juan, porque él sabía de sus escritos iban a ser esenciales para la enseñanza del Evangelio. Entonces Juan es alguien que nos da detalles que otros evangelistas no dan, porque él ha estado de primera mano. No obstante, él no significa de que él no haya echado mano, como lo vimos en la clase pasada. Hay ciertos versículos que se repiten en otros evangelios. Probablemente Juan también ha utilizado las, las fuentes disponibles que había, pero Juan tiene una perspectiva personal del Señor Jesucristo porque él le conoció, porque era su discípulo, porque él caminó con él, y en este caso era fuente de primera mano, anunciando de quién era el Señor Jesucristo. Así que bueno, estas son las diferencias notables. Ya hemos visto las similitudes, y ahora estamos notando las diferencias en este cuadro comparativo. Recuerden que esto es simplemente es no es que les estoy haciendo la tarea, pero estoy como que dándole una referencia de cómo podrían hacer ese cuadro sináptico.
Bueno, a continuación lo que van a ver en estos dos cuadros es una especie como algo en que ustedes pueden agarrar una idea de cómo podrían hacer sus cuadros comparativos. Por ejemplo, ahí yo puse que en el Evangelio de Mateo destaca a Jesús como Mesías prometido, vinculado a su vida con las profecías del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Marcos enfoca a Jesús como el sufriente servidor, enfatizando su pasión y sacrificio, y en el Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo, presentándolo como el Hijo de Dios y fuente de vida eterna. Bueno, me faltó poner algo ahí de Lucas, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Estoy haciendo un enfoque teológico, un comparativo teológico, y puedo decir de que en esa comparación teológica Mateo vincula a Jesús como el Mesías, cumpliendo lo que dice ahí, ¿no? Con las profecías del Antiguo Testamento, Marcos como siervo y Juan su deidad. Entonces, esto podría servir muy bien para el cuadro comparativo que ustedes tienen que hacer. La categoría sería enfoque teológico, y ahí ya lo vemos en el Evangelio de Mateo, Marcos y el de Juan. Faltaría ahí nada más ponerle el de Lucas. Así que bueno, espero que este les pueda servir como guía para su trabajo. Y después el segundo cuadro que les voy a mostrar dice, está un poquito más desarrollado, ¿no? Esa es otra idea de cómo podrían hacerlo. Miren, en resumen, compara aspectos clave de los evangelios sinópticos y el de Juan. Este resumen compara aspectos clave de los evangelios sinópticos y el de Juan. Resalta las diferencias en narrativa, perspectiva y propósito. Básicamente su cuadro comparativo tiene que ser así. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué aspecto tiene? La narrativa en los sinópticos es histórica, en la de Juan es teológica. Con respecto a la perspectiva de Jesús, lo presenta como humano divino, y en el Evangelio de Juan principalmente divino. El propósito, evangelización y enseñanza, y la revelación de la deidad. Entonces, ese cuadro que ustedes ven ahí no lo es todo, dice como una pequeña muestra de lo que a ustedes les podría servir con respecto a lo que tienen que presentar, ¿ok? Así que bueno, vamos a las conclusiones. Muy bien, dice esta última diapositiva, dice conclusiones e implicaciones, visión conjunta de Cristo. Lo que tenemos que entender es que lejos de darnos tener diferentes perspectivas, distorsiona la imagen de Jesucristo. Por el contrario, tener varias perspectivas de Él nos ayudan a tener una visión más completa de Él. Recuerden que el Señor Jesucristo es una fuente inagotable que nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad, solo lo que Él nos ha querido revelar de su carácter para que nosotros le imitemos, para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Entonces, en ese sentido, estas similitudes nos ayudan a comprender la figura de Cristo, y las diferencias, dice, los evangelios transmiten un mensaje central unificado sobre la persona y obra de Jesús. Es decir, las diferencias nos ayudan ampliamente a tener un panorama amplio, pero a la vez unificado. Las diversas interpretaciones de los evangelios han contribuido al desarrollo de la teología cristiana a lo largo de los siglos. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque hay grandeza en el servicio, hay grandeza en Cristo como Rey, hay grandeza en su humanidad que nos inspira al hecho de pensar que nosotros podemos vivir una vida como Él vivió, en dependencia del Espíritu y agradando al Padre. Pero también hay respuestas teológicas a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, todos estos estudios que nosotros podemos ver en los evangelios han servido a lo largo de toda la historia de la cristiandad como bases sólidas y fuentes confiables
evidentemente por la inspiración divina, pero también por el trabajo de estos eruditos, eruditos no, sino más bien de estos discípulos seguidores del Señor Jesucristo, que quisieron dejar registrado lo que ellos vivieron, lo que, como dice, cosas entre las cuales nosotros han sido ciertísimas, y esa es la idea, no son testigos, dan testimonio acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar esta comparación del Evangelio de Juan con respecto a los Evangelios sinópticos, que les dé una idea y un panorama del contenido, lo que es dentro de la revelación bíblica, y que les pueda servir también como un pequeño ejemplo para su trabajo. Así que bueno, que Dios los bendiga.